¿Qué tal, mis cachitas y cachitos? Mis cachidirs en esta ocasión. ¿Saben qué? Ando que me lleva la... Bueno, mezcla de emociones, mezcla de sentimientos encontrados. Está la desazón, el enojo, la ira, la frustración, pero sobre todo está el orgullo. Sí, el orgullo por este ser maravilloso que es Dimash. Dimash nos ha demostrado que no solo es un intérprete genial, un intérprete que tiene todas las características, que tiene todos los atributos para ser un cantante inigualable, un cantante que no va a existir en muchos años, porque no solo es un cantante. Pueden haber cantantes que lleguen a esos registros, que tengan todo ese rango vocal, o que sepan conectar al público, pero él no solo es un cantante. No, mis cachidis, no es solo un cantante, es también un ser humano íntegro, completo, honesto, humilde, un hombre con honor, con principios, con consecuencia en sus actos. Y eso nos ha demostrado en su presentación, en su última presentación de esta competencia. No le guardo rencor a la cadena, no le guardo no le voy a echar ninguna maldición. ¡Te maldigo, perro guano! ¡Te maldigo! Al programa, reality o llámese como se llame. Finalmente le han dado la oportunidad a él y a otros artistas como también nuestra querida Danielilla de mostrarse al mundo. Pero eso sí, la televisión está podrida. La televisión está podrida, señores, porque quiere manejar las cosas a su manera, según su conveniencia, sobre todo su conveniencia monetaria. Y es así que les dan a los artistas tan poco espacio para mostrar lo que ellos quieren mostrar, su música, su talento, muchas veces su cultura, y les dan menos de 2 minutos para hacerlo. ¿Cómo rayos quieren conocer al mejor del mundo si no le dejan expresarse en su máxima libertad? ¡Que alguien me explique! ¡No es posible! Que alguien me explique cómo quieren lograrlo. Pero bueno, sacamos algo bueno de todo esto. Yo recuerdo el primer capítulo donde se presentó, donde hizo su debut Dimash en este reality. Sí, me emocionó bastante. Me emocionó saber que ese artista que nosotros conocíamos en un grupo muy selecto, muy cerrado, pero que sabíamos de su potencial, estaba ya siendo conocido a nivel mundial gracias a esto. Sí, hay que reconocerlo, gracias a esta oportunidad que se le presentó. Pero es que hay que saberle leer la letra chica, ¿no? Y hay que saber ver qué viene por delante. Bueno, no sabemos hasta dónde fue el conocimiento de Dimash o de quienes lo asesoraron. Lo importante es que él supo salir del paso con honor, con altura y con educación. No así algunos de los jurados que no estuvieron a la altura de él. Y no están a la altura de ser jurados. Porque para ser un jurado de un concurso donde reúnes a lo mejor del mundo, repito, a lo mejor del mundo, y el mundo engloba diferentes países, diferentes continentes, diferentes culturas, tradiciones, visiones, maneras de ver la realidad, de pensar, de actuar. Y si no sabes ser empático con eso, no sabes sacar una reflexión de eso, no sabes comprender cuál es el contexto del mundo, entonces, ¿por qué demonios vas a ser un jurado que va a evaluar a concursantes del mundo? ¿Por qué te vas a cerrar? Te vas a tener una mentalidad tan cerrada para pensar que las cosas van a ser solo como tú
como tú te has estructurado. No es así. No es así. Y habrán quienes estén disconformes con esta situación, quienes no estén de acuerdo con la decisión que ha tenido Dimash, porque, no sé, tendrán sus argumentos. Y nosotros, desde nuestra posición, yo al menos hablo a título personal, yo sabré entender, sabré respetar, porque cada quien tiene su manera de pensar y hay que ser tolerantes. Hay que saber respetar y hay que saber responder con educación y con humildad. Ya lo he publicado tanto en la página del canal como en algunas redes sociales a las que estoy suscrito. Por eso me he enterado mucho antes de ver el episodio. Me he enterado ya mucho antes lo que iba a pasar. Que además ya era un cotilleo en los adelantos. Y decía que nos hemos enterado que hoy Dimash nos entrega algo nuevo. Y es que es sinónimo de honor, de hidalguía, de principios, de humildad, pero sobre todo de humanidad. Sí, ese hombre al que en un principio, en las primeras presentaciones, cuando lo conocíamos, pensábamos que era extraterrestre por tener todo ese don, esa capacidad. No, resultó ser más humano que muchos de los mortales que pisamos este planeta. Y muy pocos, a nadie habría hecho lo que él ha hecho. Darle paso a unos niños, que sean ellos quienes avancen, porque es su sentir, es su pensamiento, es su forma de ser y es muy honorable, es muy respetable. Y eso es lo que debemos sacar de enseñanza, sacar de aprendizaje, porque él nos sigue enseñando y tenemos que tener esa mente abierta, ese corazón abierto para saber que podemos aprender de todos. Y tenemos que tener eso en la cabeza, que podemos aprender de todos, de niños, de ancianos, de todos, de pobres, de ricos. Así que mis cachitas y cachitos, no se desalienten, este solo es el punto de partida. Y va a venir más para él, porque estamos aquí. No se le ha cerrado nada, no, estamos aquí en estas plataformas, en las redes, para impulsarlo más y para hacer conocer su música. Ya saben, ya conocen su nombre. Gracias CBS, gracias The World's Best. ¿Has hecho esto? Bien. Lo has matado o qué sé yo, le has criticado mediante uno o varios jueces, pero también le has hecho el favor. ¿Sabes qué? Dimash ya es mundial, porque Dimash nos ha demostrado que él también puede ir por más. Él también puede ir por todo. ¡Vamos por más! ¡Vamos con todo!